Yo creo que ya, bueno, no iba a decir, se ha parado en 195 Javier Carlos, pero no, va por 197. 197, sí, sí. Entonces, yo creo que con el 200 arrancamos, ya antes de que se nos caiga Zoom. 197, te queda uno. Ya hemos pasado el 200, ya, yo creo que ya arrancamos, venga. No, Pues venga, cuando quieras. por respetar a todo el mundo los tiempos. Antes de nada, bueno, buenas tardes a todos los que estáis en España, buenos días a todos los que nos acompañáis desde Latinoamérica, que seguro que también sois un buen pico de personas. Bueno, hoy estábamos organizando este webinar. Primero quería poneros el marco, ¿vale? El marco que debemos introducir es que bueno, en la Escuela de Práctica Jurídica llevamos ya desde 8 o 9 ediciones, ya no las recuerdo, que empezamos Javier Puyol y yo, con un curso de gestión de canales de denuncia, ¿verdad? Yo creo que pues sí, van por la novena edición, que es un curso pues una formación que muy bien valorada. De hecho, yo creo que entre asistentes estoy viendo a algunos alumnos. Entonces, muy bien valorada por todos los profesionales que lo habéis desarrollado. Y la verdad que también nos sentimos muy cómodos cuando la estamos impartiendo, ¿no? Entonces, bueno, dentro del marco de esa formación que hacemos de responsable de sistema interno, de responsable de gestores de canales de denuncia, un poco con una perspectiva muy holística de, oye, qué reglamentos tienen que saber, qué aspectos técnicos informáticos deben saber en su canal, cómo enfocar una investigación, cómo realizar un informe, cómo hacer la memoria de canal. Bueno, pues un poco, a lo largo de 30 y pico horas vamos pasando por todo eso y hoy pues queríamos hacer, pues no voy a hacer como una especie de canapé, pero sí muy elaborado y muy bueno de todo esto, acompañado además de toda la experiencia que estamos acumulando durante estos años pasados y más intensamente casi este último año y medio en temas de gestión de canales, de la ley que nos afecta y las investigaciones, ¿no? Para esto, bueno, le pedí a dos colegas y amigos, no por eso vais a ver el currículum todavía mucho más impresionante, que si no me podían acompañar. Y bueno, y ahí tenemos, os presento por un lado a Javier Puyol, ¿vale? Yo creo que muchos de vosotros o casi todos le conoceréis. Javier, pues es codirector conmigo en el curso de gestión de canales de denuncia aquí en la Escuela de Práctica Jurídica. Y bueno, de aparte, pues compañero, socio fundador también de Bicompliance, magistrado en excedencia y no sé cuantísimos años, pero decenas de años de experiencia pues en temas de investigaciones, autor de... antes le presentaba con casi 100 y ya, como eso fue hace un año y pico, ya son 105 o por ahí, seguramente libros. Bueno, de hecho, el último que aprovecho también a presentar a Carlos, ¿no? Y luego le completo la formación, pues también es especializado, es un tratado ¿no? Para la gestión de investigaciones, ¿no? No sé cuántos tomos es, porque yo lo he visto Nueve ya tomos. ahí. Nueve ¿Cuántos? tomos. Nueve. 9 tomos, ¿verdad? Nueve tomos para la gestión de investigaciones donde podréis ver pues todas las casuísticas. Quien ha contestado es Carlos Franco. Carlos es igual abogado especializado en protección de datos también. De hecho, es premio por el Colegio de Abogados. Javier es presidente de la sección de protección de datos también en el Colegio de Abogados de Madrid y coautor ambos de este tratado, entre otros, porque tienen más libros sobre la gestión de canales de denuncia, ¿no? El caso que hoy, cuando estábamos preparando la formación, decíamos, oye, ¿y cómo lo podemos hacer? Porque venir hoy a hablaros a vosotros de la ley, seguramente ya todos la tenéis descontada, ¿no? Decís, oye, la ley 2/2023, bueno, pues sí, la tocaremos, pero yo creo que muchos de vosotros la habéis estudiado profundamente. Y además con la frustración de que no hay autoridad independiente de protección al informante, ¿no? Es decir, oye, y al final todo esto recae en una autoridad independiente de protección al informante que no tenemos. Bueno, por eso quizás están surgiendo por ahí las iniciativas. La última yo creo que es la de Castilla-León, para que ir creando las propias comunidades autónomas. Al final están cogiendo la delegación pues a fuerza de pan, ¿no? Entonces, bueno, habíamos planteado, y ahora también dejaré que un poco unas palabras tanto a Carlos como a Javier, por supuesto, habíamos planteado un bloque para enfocarlo a través de una charla, ¿no? Una charla
una charla de amigos profesionales que en un momento dado, pues oye, igual atenderán a las distintas cuestiones que aporten y que se puedan realizar a través del chat, ¿sí? Y que queríamos enfocar como en torno a una serie de bloques que entendemos que pueden ser los más, ¿no? O los que nos dan tiempo también, ¿no? Era tratar un poco el bloque de garantías, el bloque de gestión, lo voy a decir así, de legislaciones, investigaciones y personas, ¿no? Entonces, a ver si a través de esta charla, pues vamos tocando ciertos puntos que puedan afectar desde el punto de vista que estamos viendo en gestión y la parte práctica que llevamos viendo en las empresas y entre ellas la nuestra, ¿no? Así que nada, bueno, buenas tardes, Javier, Carlos. Buenas tardes, don Eduardo. Gracias por tu presentación. Y encantado de estar una vez más en la Escuela de Práctica Jurídica contigo y con Carlos. Y bueno, pues vamos a charlar sobre canales de denuncia, vamos a charlar sobre investigaciones internas, ¿eh? Y sobre todo que, como bien dice Eduardo, pues tiene que ser algo descendido, algo muy amable, algo de sobremesa más que una ponencia en el sentido puro y duro del término, ¿no? Es algo familiar entre amigos, pero que están preocupados con esta materia y os queremos trasladar en alguna manera la preocupación que tenemos y la necesidad de ir avanzando en estos temas, teniendo en cuenta que probablemente hoy por hoy canales y fundamentalmente investigaciones derivadas del canal, probablemente sea digamos, el punto rojo de todo el compliance. Es decir, ya hemos pasado la etapa de hacer políticas, ¿verdad, Eduardo, Carlos? Hemos pasado ya la etapa de preocuparnos de que tenía que haber un compliance officer, un comité, y en este momento lo que estamos preocupados es fundamentalmente cómo aplicamos las políticas que nos hemos pasado tantos años haciendo, cómo vamos a investigar, bueno, pues yo creo que Carlos en este tema está muy sensibilizado con el tema de garantías. Y Eduardo también, y yo creo que tenemos que ir viendo, bueno, pues diferentes temas que en alguna manera, bueno, pues tenemos que cuidar. Y probablemente estamos en una etapa diferente con relación en este curso que empieza con relación a los canales, probablemente es el curso de las garantías. Antes era exponer la ley /2 2023, ha sido decir que primero contamos que era un canal, después nos centramos en la ley 2/2023. Y yo creo que eso, en alguna manera, es una asignatura que a todos nuestros asistentes les vamos a dar por aprobada. Y en este momento yo creo que el paso siguiente es avanzar fundamentalmente en el organigrama de lo que es una investigación, las consecuencias que tiene y sobre todo yo creo que en alguna manera, yo lo comentaba con Eduardo y con Carlos esta mañana, nos preocupa mucho fundamentalmente el que llevemos a cabo una investigación y que después nos encontremos en el plano jurisdiccional y que, bueno, pues un abogado listo y avezado como los que nos están escuchando, en alguna manera diga, oiga, esa investigación no ha sido llevada correctamente y por tanto todo lo que usted ha dicho de que le iba a sancionar o que le iba a dejar de sancionar, pues evidentemente no tiene ningún sentido y un juez nos pinte la cara colorada porque nos anule todo el proceso de investigación interna que hemos llevado a cabo del canal. Ese es el argumento, en alguna manera, de fondo que en este momento nos quita el sueño. ¿Mm? Pues muy bien, muchas gracias, Javier. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Eduardo, Javier, resto de participantes. Muchas gracias por tu introducción, Eduardo. Sí, efectivamente, vamos a mantener una charla distendida, ¿no?, sobre los canales de denuncia, haciendo fundamentalmente y suscribiendo las palabras de Javier, esa distinción entre el canal de denuncia, es decir, el medio a través del cual se realizan estas comunicaciones de cualquier tipo de infracción o irregularidad que puede tener lugar en cualquier tipo de organizaciones, porque es la realidad, con el segundo paso, que es llevar a cabo esa investigación. Estas investigaciones que, como bien indica este artículo 9, en el cual hablaremos largo y tendido a lo largo de esta charla, tiene que garantizarse estos principios de defensa, por lo tanto es también contradicción, también transparencia, acceso a la información, derecho al honor, confidencialidad de las partes involucradas. Bien, pues con estas incógnitas que nos deja con esta ley 2/2023, tenemos que jugar desde un primer plano a pues, bueno, pues cómo garantizar todas estas derechos y también obligaciones en cuanto a la figura del instructor respecto de la instrucción que vamos a realizar.
Bien, con esto, pues Eduardo, si quieres Sí. comenzar, te damos Arrancamos, sí, la sí, no, palabra. arrancamos. Esto tiene que ser, vamos a hacer, ya llevamos 10 minutos y sigue creciendo, o sea, que el número de asistentes. Entonces, bueno, vamos a hacerlo tipo programa de radio dinámico, por si alguno nos está escuchando, incluso mejor que viendo. Y yo diría, como habíamos prometido, vamos a empezar por el bloque de garantías, ¿vale? Entonces, bueno, en ese bloque de garantías eh, vamos a enfocarlo cada uno, si queréis, podemos ir viendo, porque al final aquí tenemos que ver qué garantías asisten. La ley de protección al informante habla muchas garantías del informante, ¿vale? Pero claro, ahí tiene que haber unas garantías, entiendo, también de la persona sobre la que se puede llegar a comunicar. Tiene que haber unas garantías, y si me apuráis, de accesibilidad a ciertos aspectos que obliga la ley, de seguridad, de integridad, de confidencialidad, de no represalias. ¿Qué, qué medidas veis ahí, Javier Carlos, ¿vale? Que se podrían llegar a implementar o que deberían estar implementadas para asegurar estos bloques por parte del denunciante, para asegurar la imparcialidad, ¿vale? Ujú. De Yo todo, de parecería todos por los orden, sectores. Eduardo Carlos, yo iría por orden. Yo hablaría en primer lugar, si os parece, de la confidencialidad, ¿Ok? el concepto de confidencialidad, que es un concepto importante y trascendente, ¿no? Entonces tenemos que ver fundamentalmente, bueno, cómo se instrumenta, porque el problema de compliance muchas veces es que estamos citando muchos conceptos, que son conceptos que al final son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, y lo que tenemos que hacer es aterrizar estos conceptos en la práctica precisamente pues para darles contenido y darles sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, el primer tema que os propondría dentro de la confidencialidad son los canales de denuncia anónimos. Y empezar a hablar efectivamente de la anonimicidad en la hora de realizar las denuncias, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental que en la práctica, bueno, pues ahí cada uno tiene sus razones por las cuales quiere hacer una denuncia personalizada o quiere optar por una denuncia anónima. Pero, por ejemplo, yo creo que un primer problema enorme con relación a la confidencialidad es que muchas veces no tenemos canales precisamente adaptados a este concepto de anonimicidad que en alguna manera reconoce la ley. Y esto me parece que es un primer problema que tendríamos que abordar, ¿eh? Entonces, yo en este tema, cuando hablamos de denuncias anónimas, yo creo que, no sé si es, y perdonadme, no sé si es un tema de deformación profesional, pienso en el canal de denuncias, pienso en B-Compliance y pienso en ese software que nos permite anonimizar o bueno, pues, bueno, ¿quién formula la denuncia? Pero yo creo que tenemos que ir más allá. Muchas veces la anonimicidad no solamente es un software, la anonimicidad fundamentalmente lo es, pero también lo puede ser líneas telefónicas, pueden ser correos electrónicos en alguna manera, pueden ser plataformas web, pueden ser buzones físicos desde el punto de vista postal que se utilicen precisamente para articular precisamente estas denuncias anónimas. Y yo quiero poner de manifiesto la importancia que tiene la denuncia anónima. Muchas veces, cuando no hay nadie detrás que respalde precisamente la denuncia, parece que la denuncia tiene un cierto desvalor y no es verdad. Y tenemos que ser conscientes de que hay que ser tuitivos con ese tipo de actuaciones porque desconocemos cuál es la motivación interna que tiene el denunciante para llevar a cabo ese carácter anónimo, ¿no? No sé qué opináis vosotros con relación a este tema, pero yo creo que es un primer tema, el tema de la anonimicidad importante dentro de este concepto de confidencialidad. Sí, efectivamente. La anonimidad en el ámbito de las denuncias, a través de este canal interno de información, supone, desde nuestro punto de vista, ¿no? Siempre el hecho de adoptar medidas reforzadas en aras de localizar esos indicios de cualquier tipo de irregularidad que puede que puede haberse ocurrido en el marco o en el seno de una organización. Sin embargo, también la realidad, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, es otra. Y es que la gran parte de las denuncias son, hola, buenas tardes, mi nombre es tal y quiero denunciar a esta otra persona. Y eso es la realidad. Por lo tanto, la regla general que debe suscribir respecto al tratamiento de estas denuncias a través de este canal es la confidencialidad. Confidencialidad desde una doble vertiente. Confidencialidad respecto de la figura del informante, es decir, no puede trasladarse esta identidad de este informante a ninguna tercera persona incluida dentro de este expediente, y también una confidencialidad en el marco del propio expediente de todas las actuaciones realizadas con respecto a terceras personas, que esto es algo que en el ámbito de la administración pública se encuentra ya sumamente interiorizado, ¿no? En el ámbito del expediente administrativo, pero que en las organizaciones
organizaciones privadas pues pueden no estar cerciorado, fijo este ámbito de confidencialidad de estos expedientes, máxime cuando estamos tratando con personas que estamos viendo todos los días, ¿no? Eh, Carlos, fíjate, perdona que te interrumpa, pero sobre todo vamos a hacerlo muy coloquial. A mí me parece que una primera garantía que tenemos que proclamar es la garantía que establece la propia empresa titular del canal de no rastrear la identidad del denunciante. Yo creo que esa garantía, yo tengo la sensación de que muchas veces no se está trasladando al código de Eso. no se está trasladando a las políticas de funcionamiento del canal o las políticas prácticas o procesales de investigación, ¿no? Bueno, añado dos anécdotas, ¿vale? Yo voy a ir con las anécdotas de la práctica y no alejadas más de 45 días, las que os voy a decir, ¿vale? De la fecha de hoy. Una, o sea, para que os deis cuenta también de cómo a veces se quiebra esta confidencialidad, porque al final el papel sí que lo aguanta, ¿vale? Y os voy a decir, una es una institución, no voy a decir cuál, ¿vale? Por supuesto, que contrata las herramientas y de repente estas herramientas que vienen, por supuesto, sin rastrear ningún tipo de cookie, ni IPs, ni cosas de estas, de repente dice que es que quiere que eso que traiga el Google Analytics y que se pueda aplicar. Y no solo eso, sino que además estamos hablando de una empresa que está en licitación, o sea, que lo licita públicamente así. O sea, que te presentas a la licitación, tu herramienta tiene que tener implementado para esto. Y ojo, o sea, esto es un requerimiento de una entidad pública X, pero es que además, bueno, esto luego en países fuera de España, que luego veremos cómo afecta, pues también está a la orden del día, ¿no? Esta es una que pongo encima de la mesa y otra encima de la mesa que también es real y bueno, ahí Carlos y Javier lo saben, pero la comparto con todos, es estas grandes empresas con el comité de empresa pues que tenían los temas de acoso van al comité, ¿no? Entonces, a todo el comité. O sea, el comité que puede estar compuesto por no sé cuántos, tenían en su protocolo de acoso, pues que toda la información iba al comité. Claro, cuando el año pasado la ley del CSI nos mete los delitos, los acosos sexuales o por razón de sexo, nos lo pone como penal, entonces la ley 2/2023 los acoge porque es obligatoria para todos los temas penales y de repente la ley nos dice que solo lo puede ver casi ninguno, ¿no? Pero este o este, en este caso, y no cita a todo el comité de empresa, tenemos el lío encima de la mesa en muchas empresas que, claro, el comité lo tiene, que hay que modificar todos los protocolos y bueno, que están ahora, digamos, en vías de solución, ¿no? Pero que sepáis situaciones reales, pues si acaso os sucede también a algunos de vosotros que pueden estar dándose, que se alejan de esa confidencialidad que hemos escrito en el papel, ¿no? Sí. Por eso decía, yo creo que el primer eslabón de esta cadena de confidencialidad, desde luego, es este carácter anónimo, el preservar esa identidad, ¿no? Fijaros, yo también, cuando hablamos de confidencialidad, traería a colación lo que es protección de datos. Yo creo que ¿No? protección de datos, pues, por ejemplo, tiene una serie de garantías que son importantes de considerar de cara precisamente a esta preservación de la confidencialidad. Y, por ejemplo, yo me gustaría plantear encima de la mesa, por ejemplo, los temas de encriptación de la información. Es decir, es una forma de garantizar la confidencialidad. Por ejemplo, también la regulación de los accesos a la información, que yo creo que es otro tema también crítico y que en alguna manera supone una garantía que debe ser proclamada en las propias políticas de funcionamiento de los canales, porque no basta hablar de confidencialidad en abstracto, sino que de cara fundamentalmente a aterrizar la confidencialidad desde el punto de vista, bueno, yo creo que es muy importante hablar de encriptación y de control de accesos. También me parece también el control efectivo de la no divulgación de la información vinculada a las denuncias. Es decir, y en este tema, y a mí me gustaría hacer una reflexión en voz alta acerca de qué están haciendo las empresas, qué medios están implementando de manera efectiva las empresas con relación a la no divulgación de la información sensible contenida dentro de las denuncias. Y en este tema me parece que tenemos que entonar un mea culpa en el sentido de que muchas veces esta no divulgación de información sensible vinculada a las denuncias, bueno, pues en alguna manera lo estamos improvisando en cada denuncia. Y entonces yo creo que es muy importante establecer sistemas de garantía estándar que precisamente garanticen la no divulgación
de esta información sensible cuando nosotros recibimos una denuncia y cuando tenemos que gestionar la tramitación, la investigación vinculada a esa denuncia. Yo creo que es importante, por tanto, hablar fundamentalmente de protección de datos de manera real, de manera efectiva. Que de hecho hay una cuestión que desde mi punto de vista es un error del legislador, que es la inmediata supresión y no tratamiento de categorías especiales de datos en el ámbito del canal de denuncias, de las investigaciones internas. Bien, se nos está dando en la práctica de qué debemos hacer cuando el propio hecho, el fondo de la cuestión de la denuncia y de la investigación es el uso de estas categorías especiales de datos que ocasionan discriminación ante los trabajadores, es decir, insultos que vengan motivados por cuestiones raciales o por cuestiones religiosas mismamente. ¿Qué hacemos si no podemos tratar estos datos? ¿Tenemos que archivar la denuncia? Desde nuestro punto de vista, actualmente lo que estamos haciendo es realizamos en aplicación de la doctrina del test Barbulescu, es decir, realizamos este juicio de idoneidad, proporcionalidad idoneidad, proporcionalidad y necesidad del tratamiento de esos datos personales y por lo tanto con ello adoptamos esa resolución sobre tratar o no esas categorías especiales de datos. Pero sin embargo, realizar un no podemos tratar desde un primer momento estas categorías especiales de datos, desde nuestro punto de vista al menos es considerado un error. Fíjate además que Carlos, Eduardo Carlos, por ejemplo, el plantear como una garantía adicional en el tema precisamente de la confidencialidad, en el hecho de la protección de datos, el establecer políticas específicas sobre confidencialidad vinculada a la protección de datos. Yo creo que esto es importante porque es un paso adelante en el reforzamiento de esas garantías. Es decir, fijaros que habitualmente la dinámica general de los canales de denuncias es fundamentalmente hablar de confidencialidad. Pero hablamos de confidencialidad, insisto mucho, de confidencialidad en abstracto. Entonces, yo creo que en este momento que estamos preocupados, pues sinceramente, por el tema de las garantías, yo creo que hay que dar un paso adelante y decir, bueno, vamos a recomendar a las empresas que lleven a cabo políticas internas sobre la no divulgación de información sensible o de información relacionadas con las denuncias o de las personas involucradas en la denuncia, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque en este momento lo que queremos es reforzar precisamente este elemento de confidencialidad y probablemente con simplemente hablar de confidencialidad en general, yo entiendo que no es suficiente, o por lo menos no es suficiente ya. Si tenemos que justificar en alguna manera cualquier tipo de revelación, de cualquier tipo de fuga o de filtración de información, por ejemplo, delante de un juez. Entonces, yo creo que sería recomendable reforzar esta garantía con una política específica que vinculara la confidencialidad con la protección de datos de carácter personal. Y en el Muchas marco de gracias, esta... Javier. De hecho, ya que yo voy a intentar guiar y llevar esto para que tratemos todos los puntos, ¿vale? Sí. Eh, bueno, os habéis saltado a uno que yo lo tenía identificado en el bloque de legislación, pero ya que estamos, lo vamos a tratar, lo vamos a sacarlo luego, que es la parte de protección de datos. Y ahí tenía una, porque fíjate, con Javier y con Carlos, y por eso os lanzo la pregunta. Claro, al final, cuando estamos todo el día con gente, ¿no? Hablando de esto y todas las empresas tienen su DPO, o la mayoría y empezamos a ver el tratamiento de protección de datos, a ver si podemos dar un poco de luz ahí, Javier Carlos Javier, en esa parte de, oye, vamos a ver, yo soy la empresa, ¿qué es lo que soy? Ahora, si el que provee el canal que accede, que no accede a más, que proveeme el canal, ¿qué tratamiento tiene que tener si lo que me hace es dar el soporte técnico a la denuncia? Pero si además es un despacho de abogados el que subcontrata el canal, pues al final, ¿qué rol tengo yo empresa? ¿Qué rol tiene ese despacho que me hace el triaje, la gestión, primera gestión, incluso la investigación? ¿Y qué rol tiene el que da el soporte técnico de... No, porque al final, o sea, nosotros al final cuando estamos haciendo una ingeniería con todo esto de protección de datos, y Carlos, casi como te ha tocado en los últimos mes y pico lidiar con varias situaciones de estas. Sí, evidentemente la organización es el responsable del tratamiento en el marco de la investigación, ¿no? Bien, en respecto a estos canales externos, externalizar este tipo de canales, como puede ser perfectamente el de B-Compliance, evidentemente esta tercera empresa asume la función de encargado del tratamiento, así nos lo especifica la propia Ley 2/2023. Ahora bien, ¿qué posición adopta la figura del investigador? Por regla general debería ser también encargado del tratamiento. Ahora bien, el Comité Europeo de Protección de Datos ya ha formalizado
que los abogados, respecto de todos los tratamientos que se realizan en juicios, tienen la consideración de responsables del tratamiento. Bien, ¿se puede asimilar de manera análoga este tratamiento, este rol de investigador externalizado a una organización como responsable del tratamiento? Bien, pues habrá que ver ese grado de imparcialidad, ¿no? de determinar estos fines y estos medios en el ámbito de protección de datos, esta independencia, esta autoridad que posee este investigador para determinar su efectiva posición jurídica en materia de protección de datos, si es responsable o es encargado del tratamiento. Por lo tanto, habrá de llevarse un tratamiento individualizado, es decir, caso por caso, para determinar su posición en este aspecto. Cierto, Carlos, pero fijaros que yo creo que acabamos de poner un tema crítico encima de la mesa, ¿no? Y es, bueno, pues el cómo juegan estos operadores jurídicos con relación a los datos personales en el conjunto del marco de investigación, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que Carlos, con mucho criterio, plantea el tema del responsable del tratamiento, del artículo 24 del Reglamento General, que es indudable que es la empresa fundamentalmente la empresa que está llevando a cabo, que es propietaria del canal de denuncias, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, desde el punto de vista del reforzamiento de garantías, nos obliga a reforzar los contratos, pues, por ejemplo, con el proveedor de servicios externos que lleve a cabo la implementación del canal o la gestión propia del canal o la posición propia del investigador. Con lo cual, fijaros que en alguna manera lo que nos lleva a una reflexión, porque es algo que verdaderamente yo hasta ahora no lo he visto, es que el responsable del tratamiento, el propietario del canal, no es excesivamente cuidadoso a la hora de llevar a cabo un contrato de encargo de tratamiento del artículo 28 del reglamento con relación a terceros operadores que puedan intervenir en la gestión del canal, sea cual sea el papel que tengan que desempeñar. Con lo cual, yo creo que en alguna manera, no sé si coincides conmigo, yo creo que tenemos que hacer un reforzamiento de garantías en esta situación porque simplemente estamos aplicando criterios estándar del Reglamento General de Protección de Datos, pero no estamos profundizando verdaderamente la posición jurídica que tiene, bueno, pues el proveedor de servicios externos, sea el propietario del software del canal, sea el despacho de abogados que lo gestiona, sea el investigador o sea el operador jurídico que intervenga de cualquier forma dentro del marco de las investigaciones internas o del propio funcionamiento del canal dentro de una empresa. Yo creo que esto es importante y es otro elemento de reflexión. Vamos viendo elementos que refuerzan garantías, ¿no? Yo creo que en este tema a lo mejor no tenemos que pasar por alto hacer un contrato simplemente de encargo de tratamiento, sino que ese contrato de encargo de tratamiento tiene que tener más bagaje y más contenido de fondo, un reforzamiento de garantías, porque en alguna manera no olvidemos que el responsable del tratamiento va a ser finalmente el responsable entre comillas, de todo el tinglado del canal de denuncias y de la investigación que se lleve a cabo en el canal de denuncias. ¿Eh? Muchas veces, por ejemplo, explicando cloud computing, todo el mundo dice, vamos a ver, yo soy una tienda, soy el señor que tiene una librería pequeñita en la esquina de cualquier calle, tipo Notting Hill, y voy a contratar, tener mis datos en la nube con Google, ¿no? Y resulta bueno, pues que la paradoja es que yo soy responsable de lo que haga Google. Y dices, vamos a ver, si yo tengo una tienda pequeñita y no tengo prácticamente datos de carácter personal, al final si Google hace cualquier barbaridad y que me perdone Google, soy responsable yo de lo que ha hecho Google. Bueno, pues en alguna manera yo creo que este tema tenemos que concienciarnos de que la responsabilidad es del responsable del tratamiento y que no basta con hacer contratos estándar de encargado, sino que tenemos que reforzar precisamente el contenido del objeto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es muy importante y que, por ejemplo, y ya que he hablado de cloud, voy a seguir en esa dirección. Una de las cosas que cambió fundamentalmente la normativa comunitaria en materia de cloud es dar importancia verdaderamente a los acuerdos de nivel de servicio. Entonces, cuando se lleva a cabo por parte del responsable del canal, del propietario del canal, se lleva a cabo un contrato de encargo de tratamiento, probablemente el objeto del contrato de encargo de tratamiento, bueno, no puede ser algo genérico, simplemente llevar a cabo investigaciones internas, sino que tenemos que desarrollar pormenorizadamente desde el punto de vista contractual ese acuerdo de nivel de servicios, bueno, pues que afecta a abogados, que afecta a proveedores de software, también, como decía un participante, pues afecta, por ejemplo,
ejemplo, a detectives privados. Sí, puede ser multitud los operadores jurídicos que intervienen. Entonces, yo creo que es muy importante que ese acuerdo de nivel de servicio que justifica ese encargo de tratamiento, sea el nivel que sea, aunque sea un nivel vicarial de encargo de tratamiento, yo creo que es muy importante el desarrollarlo pormenorizadamente, no simplemente decir, mire, ya tengo un contrato del artículo 28 y con eso he cumplido con los requisitos. Bueno, Carlos, vamos a avanzar porque bueno, sois demasiado experto en protección de datos y sería un monólogo en esta materia, ¿vale? O sea, ampliamos información durante el curso en todo esto. Hay que dejar también a la gente las ganas de que se inscriba luego al curso de la escuela. Vamos a seguir con temas de, por ejemplo, oye, la seguridad, los bloques de seguridad, los bloques de accesibilidad. Oye, cómo de importante puede estar certificado en la ISO 27001 e incluso certificados en Esquema Nacional de Seguridad. Y incluso en ese bloque yo ahí y pongo encima de la mesa lo siguiente. También, si lo vamos a valorar internamente, y esto lo vemos también durante el curso, si lo vamos a valorar internamente, fijaos, no quiero, bueno, veo en la propia empresa, sí. O sea, B-Compliance puede estar certificada en la ISO 27001, que lo está, ¿vale? Que lo está. Pero si yo, por ejemplo, el producto que comercializo no es mío, o el producto que comercializo no. O sea, la ISO 27001 no es de producto, no es como el Esquema Nacional de Seguridad, por ejemplo, que sí que va más enfocado al producto. Entonces, si al final lo que estamos mirando, tenemos que ver cuando contratemos, si valoramos tema de certificados, es el certificado de toda la cadena. Es decir, oye, vale, ¿el producto está certificado? Sí. ¿Qué medidas tiene la empresa que lo gestiona? Estas. Incluso, y al final, ¿en qué servidores está? En estos, ¿no? Es decir, que cuando hagamos estos niveles de seguridad, bueno, yo ahí os diría siempre de mirar toda la cadena y no quedaros solo con la máscara de inicial, porque a lo mejor yo puedo tener, y la tenemos, la 27001, y podemos hacer las cosas mal, ¿vale? Eso es como cuando tenías la ISO 9000 y con la 9000 de calidad, pues salían productos defectuosos de las compañías. Eso desde el punto de vista, hablo así de la parte de la seguridad tecnológica, ¿no? Si vamos al tema de la accesibilidad, pues igual, al final esto hemos visto que gracias a Dios ha salido de las intranet, ¿vale? Que muchas veces estaban los canales ahí, la intranet, pues a fuerza de legislación hemos visto que ha salido de las intranet. En cambio yo, igual, a ver, comparto con vosotros, lo que sí que no veo tanto es la puesta a disposición. En las webs sí que lo veo abajo, en el footer de la página, pero no lo veo tanto en a los empleados de mis colaboradores. Es decir, ¿cómo hago llegar todo esto? Que al final la ley yo creo que sí que lo requiere. El cómo amplío este canal o este sistema interno de información, para decirlo desde el punto de vista ya legal, hacia esas terceras partes, ¿no? Y por no hablar luego de las no represalias. Dejo ahí más las garantías, ¿no? Encima de la mesa y antes de pasar a la gestión. ¿Queréis añadir, Javier Carlos? ¿Hablo yo, Por Carlos? supuesto. Pues mira, yo creo que cuando hablamos de accesibilidad, me vuelvo a remitir generalmente a las políticas de funcionamiento del canal, y es que se garantiza la accesibilidad del canal. Eso con carácter general, existe ese pronunciamiento, pero claro, profundemos en ese concepto jurídico indeterminado, profundicemos en él para decir, bueno, cuando hablamos de accesibilidad del canal de comunicaciones barra denuncias, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pues yo, fijaros, lo primero que haría sería hablar de disponibilidad multicanal. Yo creo que es importante el garantizar que esos canales de denuncia puedan ser líneas telefónicas, formularios web, aplicaciones móviles, correos electrónicos, buzones físicos. Bueno, fundamentalmente garantizando que los empleados, los directivos y cualquier tercero pueda tener acceso a la propia denuncia. Yo creo que esa disponibilidad multicanal es una garantía que deberíamos recoger dentro de la política del canal, precisamente para garantizar efectivamente como primera providencia pues la disponibilidad de la accesibilidad al, ¿no? En segundo lugar, fijaros, hay extremos que en alguna manera muchas veces pasan desapercibidos y estamos hablando fundamentalmente del idioma. Es decir, nuestros canales, bueno, están en castellano. Es decir, algunos, pues, como el que dirige Eduardo, pues evidentemente está en inglés, pero más allá, difícilmente encontraremos bueno, pues una mayor generosidad. Es complicado encontrar canales en diferentes idiomas, precisamente atendiendo
a las diferentes lenguas que se utilicen dentro del conjunto de la empresa, ¿no? Con lo cual, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero fijaros, además, yo creo que es muy importante hablar también de adaptabilidad dentro del concepto de accesibilidad. Cuando hablamos de adaptabilidad, estamos hablando de decir en qué medida, evidentemente, estamos comprometidos en la elaboración del canal con personas que tengan discapacidades, por ejemplo, visuales, auditivas, incluso de movilidad, que son elementos tan importantes para garantizar efectivamente la accesibilidad. Y esto, por ejemplo, yo lo llevaría, hoy que estamos en plan de garantías, entre comillas, hablemos de la regulación de este tipo de idiomas y de adaptabilidad en el funcionamiento del canal, como una garantía que tenemos que establecer precisamente ex profeso con relación a todo ello, ¿no? Mm. Otro elemento, por ejemplo, del concepto de idiomas y de la adaptabilidad, por ejemplo, yo creo que es importante hablar de materiales y recursos explicativos del proceso de denuncia, fundamentalmente que sean claros y comprensibles. Y esto que sea un auténtico derecho reconocido en la política de funcionamiento del canal. ¿Mm? Por ejemplo, yo, por ejemplo, echo de menos con carácter habitual en las políticas de funcionamiento del canal un elemento que es la garantía del acceso continuo. El 24/7, que parece que es evidente, para garantizar que en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, alguien pueda formular una denuncia a través del canal de denuncias de una determinada empresa. Es decir, que no a las 8 de la tarde nos echen el cierre en el funcionamiento del aparato informático de la empresa y que nos encontremos con que ante una urgencia tenemos que esperar al día siguiente y no podemos formular esa denuncia cuando la persona verdaderamente quiere formular esa denuncia a través del canal, ¿no? Yo creo que hay otras dos garantías importantes también que valorar. Por ejemplo, la primera de ellas sería dentro del concepto de accesibilidad, el concepto de comunicación y el concepto de sensibilización, en el sentido de la difusión continua de la existencia de los canales a través de una comunicación interna, de sesiones de capacitación, que en alguna manera permitan precisamente que todos los empleados, que todos los directivos, que los stakeholders vinculados a una determinada compañía en un determinado momento, bueno, pues tengan la formación suficiente, aunque no tengan demasiado expertise práctico en formular denuncias y que evidentemente, bueno, pues tengan la capacidad de en cualquier momento, en cualquier lugar, de formular ese tipo de denuncias. Y yo creo que la última garantía vinculada al concepto de accesibilidad es fundamentalmente, bueno, es el acceso externo. Y aquí en la práctica se nos plantean muchos problemas porque muchas veces tenemos una visión tremendamente reduccionista del concepto de la accesibilidad única y exclusivamente a empleados y por tanto no estamos hablando de terceros, no estamos hablando, por ejemplo, en absoluto de la utilización de plataformas públicas. En todo caso, tenemos que tener en cuenta que tenemos que promover medidas que garanticen un entorno seguro y justo para la presentación de las denuncias, desde luego garantizando, como muy bien decía antes Carlos, un tratamiento confidencial, accesible e imparcial. Yo creo que todas estas subgarantías forman el concepto de accesibilidad y yo lo que os trasladaría sería ¿en qué medida pensáis que efectivamente el concepto de accesibilidad está suficientemente incorporado a las políticas de funcionamiento del canal o simplemente hay una descripción genérica del concepto de accesibilidad y falta en alguna manera, pues entre comillas, chicha, con relación a este concepto, profundizando precisamente en el desarrollo de estas garantías, de esta normativa que tiene que presidir el funcionamiento del canal? Hombre. A este exhaustivo listado que ha realizado Javier respecto de la accesibilidad, sí que me gustaría añadir uno más. Y es que en nuestro rol de investigadores externos en estas irregularidades, en este tipo de denuncias que han tenido empresas, nos hemos dado cuenta de que dentro de la propia investigación, las partes implicadas, es decir, los intervinientes, denunciante, denunciados, incluso también los testigos, no tienen acceso al propio expediente. Es decir, no pueden ampliar este tipo de información, no pueden realizar o recibir siquiera notificaciones o citaciones para la práctica de diligencias de prueba. Bien, aquí estamos encontrándonos un claro caso de indefensión si es en causa en perjuicio del investigado, ¿no? Del afectado por la comunicación. Por lo tanto, estos canales, estos software, ¿no? Idealmente de investigaciones, deben ampliar esta accesibilidad también dentro del propio marco de la investigación, no únicamente previo a la interposición de la denuncia, sino posterior a la misma.
Ujú. De ahí, Eh, desde el punto de vista de la accesibilidad y por decir así, como lo ha dicho Javier, aspectos prácticos que sí que podemos ir fijándonos ya cuando estemos en la gestión es desde, mira, si al final muchos estamos recurriendo a temas de software, ¿vale? Pues que el año que viene tenemos que tener un tema de accesibilidad que es el certificado de que la página web sea visible hacia, bueno, y hay certificados AA, AAA, que ya las empresas, pues que lo tengan los software, lo pueden implementar y quienes los contratan lo pueden requerir por un lado. Por otro lado, y trabajando con algunas fundaciones, con personas con necesidades especiales, pues al final, claro, cuando tú haces un sistema te tienes que adaptar a que las personas a lo mejor no van a ir a un software, incluso a lo mejor no pueden marcar un teléfono, menos teclear un email. Entonces, pues tienes que tener al final a una persona que es en sí misma el sistema interno en ese momento, o que le va a hacer ese acompañamiento o esa gestión, ¿vale? Al final hay que mirar la eficacia de todo lo que dice la ley, ¿no? Y por meter una pincelada más desde el punto de vista legislativo y anecdótica para algunos, no para otros los que estáis aquí, por ejemplo, las últimas 3 semanas estamos traduciendo todos al polaco. ¿Por qué? Porque se aprobó la ley en Polonia que obliga a que los canales tienen que estar en polaco. Entonces, oye, al final, si tenemos nuestra organización y tiene algún interés en Polonia, sobre todo si tienes, pues hay que tener el canal en polaco si queremos cumplir la ley polaca, ¿vale? Por ser así rápido. Fíjate, yo me gustaría, Eduardo, con tu permiso, Carlos ha dicho algo muy valioso y muy interesante que yo creo que tenemos que profundizar en ello, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, del concepto de accesibilidad al expediente de los testigos, y yo creo que es un tema crítico, ¿no? Y claro, por ejemplo, yo os pregunto, y lo hago como también como reflexión en voz alta, ¿no? ¿Cuántas empresas tienen un código procesal interno para la investigación del canal de denuncias? Algunas. Conocemos algunas, ¿no? Algunas que tú tutelas, porque si no, yo y Algunas. pues, Eduardo, yo creo que Y que hay, Carlos también. Algunas tienen ya sus procedimientos de investigación medio buenos. pero es importante que ese procedimiento de investigación sea taxativo, sea fundamentalmente, estamos hablando de seguridad jurídica a la hora de gestionar internamente la investigación. Entonces, Sí. claro, ¿qué ocurre? Que si no regulamos cuándo tiene acceso el testigo, cuándo tiene acceso la persona del afectado, del denunciado, al contenido de la investigación que se está llevando en el canal, claro, se puede encontrar bueno, pues al final, pues ya con toda la tortilla completamente hecha, sin ningún tipo de participación en la investigación. Claro, cuando es un elemento que le afecta sobre conducta que son directamente atribuibles a él. Y a mí me parece que esto es un tema que planteaba Carlos muy importante y que es necesario trasladar. Es decir, la garantía procesal de investigación es algo que no puede estar pasado por alto. Es algo absolutamente inexcusable, necesario. Tanto para el instructor que sabe a qué se tiene que atener internamente a ese procedimiento y también externamente, ¿no? El otro día, por ejemplo, me planteaban la posibilidad de hacer un proyecto de ley precisamente de investigaciones internas en las empresas que fuera en alguna manera el alter ego de la ley 2/2023, en el sentido de que todo eso, bueno, pues quedará recogido legalmente precisamente pues para poder establecer ¿no? Algún tipo de garantías. Entonces, yo creo que es importante plantear este tipo de situación, este tipo de garantías, porque son absolutamente imprescindibles si queremos tener un procedimiento de investigación pues que sea correcto y que sea adecuado. Así es. Bueno, vamos a ir con la gestión, ¿vale? Yo voy a ir avanzando hacia adelante para que todo lo que hemos prometido lo cumplamos. Y veo una que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y que lo veo en ocasiones como un ejercicio muy atrevido o voluntarista por parte de las empresas, y es la importancia, no voy a decir de gestionar la comunicación, sino de admitir o inadmitir formalmente la comunicación, ¿vale? Lo que yo llamo, y la ISO llama el triaje, ¿no? Ese vamos a pararnos a pensar. Seguramente el informante ya ha recibido su feedback de estamos en ello, entonces ya cumplimos la ley. Vamos a dedicar tiempo a pensar si tenemos que admitir, no voy a decir o inadmitir formalmente, y cuando digo inadmitir formalmente, lo gestionaremos también, pero voy a gestionarlo con menos formalidades, ¿no? Voy a dejar ahí un poco eso en el aire, Carlos.
Sí, efectivamente. Esto es una cuestión crítica en el ámbito de la gestión de los canales de denuncia. ¿Qué debemos admitir, qué no debemos admitir? Existen dos posibilidades. Una, establecer un numerus clausus. ¿Qué sucede? Nos podemos encontrar con que nos quedamos con situaciones que son efectivamente irregularidades, pero que al estar fuera del ámbito objetivo de la política del canal interno de información, entonces ya no podemos admitir. Por lo tanto, establecer un numerus clausus puede ser pues, quizá arriesgado, ¿no? Como estrategia procesal. Ahora bien, la alternativa es dejar un marco pues, más amplio, ¿no? Y nos estamos encontrando en la actualidad con que ámbitos objetivos de la política del canal interno de información entienden que puede ser denunciado cualquier irregularidad en modelo de compliance y están siendo pues, completamente colapsados los departamentos de compliance en el ámbito de tener que admitir todo tipo de denuncias porque están dentro del ámbito objetivo y por lo tanto no pueden directamente inadmitirlo. ¿Qué sucede? Que se están o bien realizando un cribado masivo de las denuncias en el ámbito de desestimar denuncias sin realizar apenas diligencias de prueba de manera diligente, ¿no? Podemos decir, o bien que están destinando demasiados medios que en muchas ocasiones, y seguramente los que estemos aquí pues podamos acreditarlo, no tenemos esta capacidad de medios o de recursos humanos o técnicos incluso para gestionar y para investigar todas las denuncias que están llegando. Tenemos empresas que están llegando, recibiendo 4, 5, hasta 10 denuncias diarias. Es decir, no hay personas que puedan gestionar este tipo de investigaciones de una forma diligente. Por lo tanto, hay que acotar de una manera pues específica este ámbito objetivo del canal de denuncias para no caer en ese o bien cribado masivo inicial o bien en esta falta de recursos por una mayor amplitud de este ámbito objetivo. Ujú. Yo aquí, fijaros, os plantearía un tema que me parece importante. Un maestro mío, que ya desgraciadamente murió, decía que justicia retardada es justicia denegada. ¿Mm? Y entonces, claro, tenemos que hablar dentro de la operatividad de la investigación, fundamentalmente el tiempo legal y el promedio de respuesta que tiene el funcionamiento de un canal, ¿no? Yo creo que esto es una métrica importante desde el propio funcionamiento del propio canal en cualquier tipo de empresa, fundamentalmente el poder valorar como métrica el tiempo de reacción frente a cualquier denuncia recibida, ¿no? Es decir, no es lo mismo, evidentemente, una denuncia por acoso, no es lo mismo una denuncia por fraude, no es lo mismo una denuncia que tenga otros contenidos de carácter general. Yo creo que es importante en este tema también incorporar dentro de las garantías que tenemos que tiene que presidir el tema del el tiempo mínimo imprescindible para llevar a cabo la investigación. Y esto probablemente también muchas veces pasa desapercibido porque bastante es con investigar como para que encima lo hagamos rápido, de manera eficaz, con calidad y de manera certera y acertando en la decisión que se toma. Pero yo creo que es importante el plantearnos el promedio de respuesta. Yo creo que si no tenemos esa conciencia de que efectivamente cuando se presenta una comunicación, se presenta una denuncia, bueno, pues la persona que lo lleva a cabo, pues evidentemente está viviendo una situación angustiosa dentro de la empresa y que es necesario que la empresa reaccione con todos sus medios precisamente para dar una respuesta eficaz, eficiente, que solucione de manera real el problema que se ha suscitado por parte de ese comunicante, ¿no? Yo por eso digo, yo creo que es importante que hablemos de tiempos legales y promedios de respuesta para las denuncias como una garantía que tenemos que incorporar dentro de la política de funcionamiento del canal a efectos de garantizar, bueno, que no haya dilaciones, fundamentalmente que no haya dilaciones indebidas. Sí, y esto nos lleva igual así, de manera práctica, y lo vemos a lo largo del curso, de dos aspectos. Uno es gestionar, cuando hablamos de la gestión del canal, es medir. Es medir y voy a utilizar incluso un ejercicio que me pasó a mí al comienzo de mis tiempos en Pascual, cuando hacíamos las primeras mediciones de los tiempos de las denuncias, ¿no? Y al final veíamos y daba rabia que si tardábamos de media X días, el 45% del tiempo habían sido tiempos grises, tiempos muertos, que había sido en convocar al comité de no sé qué que nos dirán la fecha, en convocar, cuando al final de investigación lo habíamos dedicado a 22 horas, o para la decisión nos habíamos reunido 4 horas, o para las acciones preventivas y correctivas habíamos tardado una semana. Claro, cuando haces esa medición, o sea, te das cuenta de por dónde podemos mejorar, ¿no? Y dices, Jolines, ¿cómo puede ser que porque tenga que convocar al comité de dirección para tomar esta decisión me lleve este tiempo? Y te das cuenta que al final la ley te establece un plazo de 3 meses
y te lo estás comiendo con cosas que no aportan valor al trabajo, a la investigación y que probablemente estén generando un daño a la organización y a las personas que están en ello, ¿no? Eso por un lado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Informes. Informes cada vez son más comunes, ¿no? O sea, al final a la comisión o a quien le reporta no le tienes que decir Eduardo ha sido denunciado por Carlos, ¿no? Le tienes que decir, ha habido 7 comunicaciones de estos tipos, con este tiempo medio de respuesta, etc., etc. Y esos son los indicadores que les podemos llevar, incluso la satisfacción media de las personas que lo han hecho uso del canal, porque así vemos cómo de conformes están o cómo se están cubriendo las garantías, incluso esta encuesta se la mantengo al año siguiente. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía Carlos, de esas 4 o 10 que entran al día o a la semana en ciertas organizaciones, y todos los que estéis aquí sois bastante expertos, o muchos de los que veo aquí, al menos entre los asistentes, proceden de cuestiones de clima interno. Es decir, al final no es el acoso, que sí que necesariamente acoso sexual tengo que tratar en el canal porque es un tema penal. Estamos hablando en ocasiones de temas de clima interno que entiendo que podrían ser gestionados de otra manera, ¿no? O sea, que al final, oye, agrúpalos, aquí tienes un problema, gestiónalo a lo mejor por otra vía, porque si no te va a colapsar el sistema. Afortunadamente también es cierto, cruda realidad, que hay muchas más personas en los departamentos de recursos humanos gestionando esto que en compliance, que suele haber uno, dos o tres, y para investigaciones, pues un cuarto de hora de uno, ¿no? Entonces, bueno, plantea así esta situación, dos necesidades que igual pues, vemos también a lo largo del curso. Sí, fíjate, Eduardo, Ana Campos nos plantea el tema de la conciliación de los temas de acoso con la ley /2 de 2023, que yo creo que es un tema fundamentalmente en tiempos, que es algo que nos ha preocupado y nos preocupa a todos, porque realmente al final tenemos que encajar los tiempos fundamentalmente de la investigación en los temas de acoso con la ley /2023, y nos damos cuenta que la ley 2/2023 pues probablemente se queda muy escasa con relación a los temas de acoso, ¿no? Yo creo que es importante establecer un procedimiento abreviado, acelerado, porque evidentemente no podemos esperar a un tema de acoso que se cumplan los plazos generales de 3 meses más 3 meses. Eso sería una auténtica aberración, fundamentalmente en defensa del género femenino. Yo creo que eso es una barbaridad. Entonces, la empresa yo creo que como una garantía fundamentalmente para determinar que el procedimiento de acoso sea eficaz, sea eficiente, sea un procedimiento que dé respuesta efectiva a los problemas que se pueden suscitar en el seno de una organización. Desde luego es importante establecer procesos, tiempos ATOT muy reducidos precisamente para dar una respuesta muy rápida a este tipo de problemas. Yo creo que también en lo que hace referencia al tiempo, este tema lo tenemos que valorar. Bueno, si estoy aquí, tenemos aquí muchos temas que tratar. Entonces, en esto de, sí tenía una duda que la estaba viendo ahí, digo, esta no se nos puede quedar sin atender, y es la siguiente en la gestión, que es una situación que igual he vivido y quiero compartir para ver cómo alguno que haga juicio interno, ¿no? De los que estén asistiendo, para ver si esa es la mejor solución o no. Y es la siguiente. Se comunica en un canal un tema de fraude que comete la organización contraria a la ley. No voy a decir el sector, no voy a decir nada en este caso. Y el asesor jurídico interno de la empresa, cuando lo lee y ve el problema que hay y ve las evidencias que hay, se da cuenta que la empresa tiene un problema, porque es real. Y entonces ahí entra la duda, en aquel caso yo para mí no fue ni la duda, entra la situación de vamos a ver qué sabe, ¿no? Pues para poder proteger a la empresa de esto que mañana pueda acabar en un juicio. Sí, no sé si me estáis siguiendo, si me estoy Sí, sí, explicando bien. perfectamente. El asesor jurídico que a lo mejor está mirando más por cuánto sabe el informante que por, o sea, está mirando más por cuánto sabe que por protegerle o por solucionar esta situación. Entonces, ¿cómo creéis que podemos afrontar esa situación? Y ojo, ¿cuándo debemos dar ese paso valiente y atrevido? Y quizás la ignorancia es muy atrevida en este caso también, y cuidadito con lo que hacemos de ir a la fiscalía a comunicar estas cosas. No sé, ahí lo dejo, ¿eh? Un poco encima de la mesa, opiniones, porque esto es Sí, un efectivamente. jardín. La posición jurídica que tiene que tener el responsable del sistema interno de información, que es quien va a tener esa información, ¿no? De ese presunto delito cometido,
tiene que contar con esa debida independencia y con la debida autoridad para tomar este tipo de decisiones, de posicionarse a favor de la empresa y, por lo tanto, incumpliendo su propio deber, su deber legal de denunciar esto inmediatamente a la Fiscalía o a la Fiscalía Europea si afecta a los intereses financieros de la Unión, o posicionarse del lado de la legalidad, denunciarlo de forma legal, como así exige el artículo 9.2 H, creo que es la letra, y por lo tanto, también entra en juego cuál es la posición jurídica de la empresa en el marco de ese delito o de ese presunto delito. Es decir, ¿se puede posicionar como una acusación particular en el proceso judicial posterior a la investigación que se ha realizado? Por supuesto que esta investigación que se tiene que realizar y esta eventual notificación o traslado al Ministerio Fiscal debe contar con los suficientes indicios de delito para remitirse. Es decir, no nos sirve con que nos llegue una denuncia, como es bastante habitual, de esta persona está robando o esta persona es no sé qué. No, tenemos que contar con esos indicios de delito para trasladarle ya esas cuestiones ya más tangibles, ¿no?, a la Fiscalía con el fin de que pueda investigar e instruir la causa oportuna. Pero efectivamente, esto es un dilema que se va a encontrar el responsable del sistema interno de información en el marco de esas investigaciones y de estas denuncias. Desde luego que lo ideal, ¿no?, y el actuar diligente obliga a denunciar efectivamente o a presentar, a trasladar esta información al Ministerio Fiscal para que inicie esa debida investigación. Fíjate, yo, Carlos, yo aquí tengo una posición más moderada, ¿no? La casa, yo creo que con buen criterio habla del principio de no autoincriminación. Y yo creo que yo lo que no haría sería establecer una línea de comportamiento estándar. Yo creo que en alguna manera debemos investigar caso por caso, determinar pues las circunstancias concurrentes. No es lo mismo, por ejemplo, que haya una mala praxis, bueno, pues de manera generalizada como una praxis absolutamente reiterativa y autónoma, que sea una praxis basada fundamentalmente en el ámbito de unas actitudes dolosas, defraudatorias, claras y manifiestas. Entonces, yo creo que en alguna manera la posición del compliance officer o del órgano de cumplimiento, o la posición del investigador que descubre todo esto, yo creo que es fundamentalmente, debemos dar una oportunidad fundamentalmente a la empresa precisamente pues para dar una justificación, hacer un cambio de actitud, poder rectificar este tipo de comportamientos. Es evidente que cuando todo esto se ha intentado y la empresa no rectifica, cuando la empresa no cambia de criterio, cualquier comunicación al Ministerio Fiscal en ese momento yo creo que es absolutamente adecuada, ¿no? Yo personalmente lo estoy haciendo con carácter habitual y me parece que es razonable llevarlo a cabo cuando evidentemente no hay una posibilidad de resolver ese problema a nivel interno dentro de la propia compañía. Ujú. Insisto, estamos hablando con una ponderación y con mucha mesura, teniendo en cuenta que hay que reflexionar acerca de las circunstancias concretas en las cuales se está produciendo este comportamiento, bueno, pues absolutamente antijurídico, ¿no? Yo creo que es importante dar esa oportunidad de reparar si eso tiene reparación, y si no tiene reparación, pues evidentemente el camino de la Fiscalía es una autopista para el compliance officer que en un determinado momento, para el investigador que en un determinado momento, bueno, pues entienda que, no, que el tema no tiene solución a nivel interno. Ujú. Así es. Bueno, si queréis, pues llevamos ya una hora, nos queda poco, vamos a abrir, y ya la hemos venido medio tocando, por eso no me estaba agobiando yo, ¿vale? Que es el bloque de la legislación. Entonces, dentro del bloque de la legislación, por supuesto, hemos tocado la Ley 2/2003, hemos tocado la parte de protección de datos, hemos tocado un poquito, a lo mejor, los derechos fundamentales. Voy a meter encima de la mesa y lo vemos a lo largo del curso, los temas laborales, ¿vale? Y lo voy a contar además con igual un caso real. Un caso real, a nosotros bueno, nos suelen llamar muchas veces cuando está muerto encima de la mesa, ¿no? Y lo voy a decir así, cuando ya está muerto encima de la mesa nos llama para hacer la investigación. Y ha habido alguna investigación así delicada que, jolines, que después de gestionarla y hacerla, creemos que bastante bien. De hecho, bueno, luego en sede judicial se han ganado bastantes, ¿no? Por este motivo, así que no han ido bien. Pero también hemos visto alguna que se ha perdido porque después de todo este trabajo se le sanciona a la persona sin haberle comunicado antes al comité de empresa, que era como un requerimiento previo, entonces pierde la sanción. O sea, entonces vamos a ver toda esta parte de, no, hablo de riesgo, de temas laborales
¿vale? Sancionatorio. Recordamos que los plazos de prescripción de una sanción cuando es grave, los plazos de prescripción cuando es media, ¿no? Cómo se puede sancionar, cómo a una persona no se la puede sancionar mientras no está demostrado que es culpable, cómo las medidas cautelares que podemos poner y debemos poner en el camino no tienen que presumir la culpabilidad de la persona denunciada, ¿no? Pues un poco todas estas medidas, y hablo así en melón, de otras legislaciones. De hecho, igual Javier amplía durante el curso todos los temas también procesales, ¿no? De la legislación en cómo llevar todo este caso. Pero bueno, lo abro encima de la mesa para que, aparte de estas dos pinceladas, podamos llevarnos alguna más. Ujú. Bueno, yo creo que es importante sobre todo establecer, jugar con garantías. Es decir, por eso decía antes la necesidad de ese código procesal interno de las empresas, porque claro, realmente si hay que adoptar algún tipo de medida preventiva, esa medida preventiva debe estar sujeta siempre a un principio de legalidad. Es decir, que no sea la improvisación la reina de la capacidad de decisión en cada caso. Es verdad que nos tenemos que adaptar a las circunstancias concretas de cada procedimiento, pero todo eso evidentemente debe estar regulado internamente de tal manera que ni el compliance officer, ni el órgano de cumplimiento, ni el investigador, ni tampoco los afectados, los operadores jurídicos afectados por una investigación concreta, bueno, pues tengan que adivinar qué es lo que se va a tener que hacer dentro de esa investigación. Yo creo que aquí tenemos que apostar decididamente por un principio de legalidad, yo diría casi como un principio de legalidad penal, en el sentido de que no hagamos nada que no se encuentre procesalmente previsto internamente dentro del funcionamiento del canal y de las reglas procesales del canal, de tal manera que para el instructor es más sencillo en el sentido de que tiene ya un asidero donde acogerse para llevar a cabo la realización de la instrucción dentro de esa organización, y también para las partes que saben a lo que tienen que atenerse. Si no, evidentemente estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de interpretaciones que pueden llevar consigo quiebra de garantías, que al final, bueno, pues tal como iniciábamos este debate, ¿no? Que nos podemos encontrar con que como consecuencia de las quiebras de garantías, como consecuencia de la indefensión, un juez en un determinado momento pueda interpretar que ese procedimiento de instrucción ha sido absolutamente nulo, porque se ha conculcado el derecho de defensa, por ejemplo, de una de las partes. Y al final, bueno, pues nos pintan la cara colorada simplemente pues, tirando para abajo todo el proceso de instrucción. Yo creo que es importante en este caso concreto, pues insisto, en apostar decididamente por un código procesal de garantías que mejore el funcionamiento de la compañía. Efectivamente, y en el ámbito de la protección al informante frente a represalias, estas medidas cautelares que has adelantado, Eduardo, es un mecanismo idóneo para adoptar cuantas medidas se estimen por oportunas. Y desde mi punto de vista no tienen que establecerse un número rígido, no un número clausos de medidas a adoptar, porque cada caso es un mundo, es la realidad, y podemos adoptar y podemos jugar, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, con qué medidas adoptar en cada caso concreto. Recuerdo también en este ámbito una investigación que realizamos en un caso de acoso en el cual la empresa había realizado estas medidas cautelares de protección al informante contra el informante. Es decir, la persona que estaba siendo perjudicada por este caso de acoso había sufrido un cambio de horario en lugar de la persona que estaba siendo presuntamente, ¿no? la acosadora. Por lo tanto, esto, a efectos de lo dispuesto ahora mismo en el artículo 36 de esta ley 2/2023, puede ser considerado represalia. Por lo tanto, todas estas acciones que se adopten en el marco de protección al informante frente a represalias tienen que adoptarse no contra el informante, sino contra la persona que está siendo afectada por la comunicación. Y en Sí. ese sentido, por ejemplo, Carlos, nos encontramos también que muchas veces cuando hay una dualidad de actuaciones entre el funcionamiento del investigador y la actuación judicial, bueno, pues realmente aquí no se, yo creo que deberíamos aplicar a rajatabla un principio de prejudicialidad en el sentido de que cuando sea la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal quien esté entendiendo de una determinada denuncia, automáticamente el órgano de investigación tiene que parar en su actuación y tiene que quedar a las resultas de lo que determine la autoridad judicial. Por ejemplo, yo recuerdo un caso que me plantearon teóricamente hace un tiempo y que me parece interesante, y es qué ocurre si un denunciado en el procedimiento penal quiere preconstituir pruebas para defenderse en el procedimiento penal, precisamente a través de la actuación del órgano instructor de la denuncia.
pues claro, directamente estamos en un fraude de ley porque lo que se pretende es tergiversar la actuación de un juez de instrucción como consecuencia de la posibilidad de actuar en paralelo por parte del órgano de investigación interna de cualquier comunicación o denuncia dentro de la organización. Yo creo que este tema hay que llevarlo a rajatabla, hay que tenerlo, pero son garantías, no dejan de ser garantías procesales que la propia autoorganización se establece a los efectos de llevar a cabo todo tipo de investigación. Yo ahí siempre pongo el ejemplo cuando estamos en estos casos de, por supuesto, llamar al de eliminación de las grabaciones de la cámara y decirle no elimines las grabaciones es una buena medida cautelar, ¿vale? Porque escuchando a Guardia Civil, Policía Nacional y en investigaciones te das cuenta de cuántas investigaciones no han podido hacerse mejor por la eliminación de las grabaciones a los 30 días. Esa es una buena medida cautelar. Y una que nunca podemos hacer, y, y hace no mucho la escuché hasta en el telediario, que se aplicaba a una persona muy mediática, es la suspensión de empleo y sueldo. O sea, no se puede esperar a nadie suspender de empleo y sueldo mientras no se hace la investigación. ¿Vale? O sea, no le podemos tratar como si fuera culpable, y esto, bueno, no os lo voy a decir cuál fue, pero salió en el telediario, vaya. Dices, no, se ha suspendido de empleo y sueldo, pues espérate que se haga la investigación, que a lo mejor no era culpable. Pero bueno, sí, esa es la parte que, bueno, medidas cautelares, hemos tratado por el tema de las investigaciones, hemos hablado del tema de la legislación, los derechos fundamentales, no sé, constitucionales no hemos llegado, pero bueno, ahí estaban implícitos algunos, laborales. Hemos tocado varios puntos, ¿no? En el tema de la investigación, de tener unos procedimientos, unos manuales, algunos checklists, algunos asesores, algunos. Y vamos ya, y para concluir, ¿no? En este tiempo, también un poco a las personas, ¿no? Que al final todo esto que hemos hablado recae en la cabeza y en las manos de quien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, en esas personas, y casi voy a ir primero contestando una que tengo aquí delante. Hay muchas, me vais a perdonar porque el chat, o sea, lo puedo ver entre temas comerciales que he visto y demás. Bueno, me quedo con algunas preguntas. Veo la última y dice, oye, ¿cómo debería procederse? Que esta es una que yo siempre me preocupó desde el inicio y se gestionaba. La denuncia sobre el responsable del sistema de gestión. Es que, claro, ¿qué sucede? Yo esto siempre lo he trabajado. O sea, el procedimiento, el sistema interno de información, tiene que contemplar la posibilidad de que el denunciado sea el responsable del sistema interno de información. O sea, no hay procedimiento medio bueno que no contemple esta situación. Y ahora mismo estaba tomando café después de comer con un antiguo compañero y me decía, Eduardo, ¿sabes que en esta X empresa no puedo sancionar, no puedo comunicar sobre la persona tal porque es que le llegan a él o ella? O Mm. sea, te tienes que ir al consejo de administración en caso de que tengas acceso. Seguramente si eres una porratecla, como hemos sido todos, pues no, pues a lo mejor no tienes acceso. Pero es que eso lo tiene que contemplar, ¿vale? Desde un procedimiento hasta, por supuesto, los software, esto ya lo tienen descontado, ¿eh? O sea, un software medio decente te contempla el conflicto de interés. En breve, si Dios quiere, veremos también una norma ISO que esperemos que nos dé luz, no en breve, porque esto nunca es breve, pero en el medio plazo, sobre la gestión de conflictos de interés, que nos podrá también ayudar en estas situaciones. Pero vamos con las personas. Oye, ¿quién debe hacer esto? ¿Quién debe proteger al denunciante? ¿Quién lo debe gestionar? Javier, Bien, Carlos, ¿qué ante debe esta, saber? ante esta situación se nos plantean diversas soluciones, ¿no? En primer lugar, la formalización de manera habitual y sistemática en todas y cada una de las investigaciones, una declaración de ausencia de conflictos de intereses por parte del instructor, ¿no? Del responsable del sistema interno de información, que es quien va a instruir o a resolver eventualmente sobre esa investigación. De modo que ya se traslada esta responsabilidad hacia esta persona. En caso contrario, bueno, siempre nos quedarán los mecanismos de abstención y recusación habituales y perfectamente previstos en la normativa tanto administrativa como procesal del ordenamiento, la ley orgánica del Poder Judicial, que podemos adoptar de una manera efectiva, ¿no? y circunstanciada a nuestra propia organización.
Y en última instancia, también tenemos la vía del canal externo de información. Allá en aquellas comunidades autónomas que actualmente las haya, bueno, pues es uno de los supuestos en los cuales ese tratamiento que no vaya a ser eficaz de esta denuncia, de esta investigación, pues podemos acudir saltándonos esta vía interna a este canal externo de información directamente a la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Sí. De todas maneras, yo creo que hay que buscar soluciones que realmente sean operativas y que sean prácticas y que sobre todo que sean accesibles por parte de todas las organizaciones, ¿no? Yo creo que lo más práctico es, desde luego, establecer una regla, una norma dentro de la política de funcionamiento del canal que prevea precisamente esa incompatibilidad manifiesta, por ejemplo, por la formulación de la denuncia contra el responsable del sistema de información, de tal manera que se prevé algún sistema abierto de sustitución, de tal manera que ante esa incompatibilidad no nos quedemos con un canal de denuncias que sea completamente inoperante como consecuencia de estar, bueno, pues tener un candado por parte del responsable del mismo, ¿no? Yo creo que es importante prever esa sustitución. Fijaros que yo creo que Carlos vuelve a dar en el clavo en el sentido de hablar de la ley de enjuiciamiento criminal, de hablar de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley orgánica del Poder Judicial con relación a estos temas. Y volvemos a lo mismo. Siempre todas estas normas tienen que estar predeterminadas, preestablecidas dentro de la política interna de funcionamiento del canal, porque es la garantía de la seguridad jurídica para que en el caso de que la denuncia vaya directamente contra una persona concreta y determinada que reúna la condición de ser el responsable de información, bueno, pues que se pueda abstener de oficio y por tanto dejar paso a la persona que reglamentariamente, internamente dentro de la compañía está perfectamente determinada que suma esa competencia en tales situaciones. Sí, pero fíjate, Javier, ahí está, que se abstenga cuando lo sabe, pero a lo mejor es que no lo tenía que saber para evitar la eliminación de pruebas. Porque a mí me ha sucedido el conflicto de interés en los dos casos. He visto cuando la persona que le llega incluso le interesa la denuncia, ¿vale? O sea, ahí no está siendo ni denunciada ni denunciante, está solo simplemente le interesa la denuncia. Bueno, o sea, no tiene nada que ver porque va contra una persona que efectivamente es una contratación que, ¿cómo fue? Y me ha sucedido, y ahí está, la cuento siempre durante las clases, un caso donde un investigador, una de las evidencias que aporta el denunciante es un cuerpo de correo y en el cuerpo de ese mail y en el cuerpo del correo hay un comentario negativo, muy negativo, con unas palabras feas, hacia una iniciativa de uno de los investigadores. Y este investigador en ese momento empieza a pensar que la persona es que es muy floja, no es que sea un denunciante, no es que la habían acosado, es que era flojo, ¿vale? Entonces, qué raro, ¿no? O sea, qué raro este cambio de perspectiva. Entonces, el conflicto de interés, claro, en todos, y cómo evitamos la eliminación de las pruebas que, por supuesto, el software no deben permitir. O sea, un software medio normal no permite que se pueda eliminar nada. De todas maneras, Eduardo, el problema de todo esto es que estamos hablando de situaciones normales para casos habituales. Claro, si rebajamos tanto Claro, el nivel de cuando sacamos tarjeta detalle. amarilla, claro, el problema que hay es que nos quedamos el árbitro y tú y yo solos en el estadio, ¿no? Yo creo que es importante establecer una regulación media. Y te pongo un ejemplo, un ejemplo de reflexión. Un juez recibe una denuncia, un juez de instrucción recibe una denuncia, resulta que va contra él, ¿no? Y entonces la articulación del proceso de abstención, bueno, pues se plantea de oficio. Pues en alguna manera, pues tiene un plus de ventaja el juez de instrucción que recibe una denuncia contra él, pues por supuesto que sí, porque a partir de ese momento tiene un conocimiento privilegiado de lo que se le está imputando. Esto le va a pasar a un responsable del sistema de información también, pero también la empresa tiene que tener medidas disciplinarias como consecuencia de la actuación incorrecta de un responsable del sistema de información que no es capaz de abdicar de su competencia inmediatamente que tiene conocimiento de que esa denuncia va dirigida directamente contra él. Con lo cual, bueno, pues es evidente, pero no podemos llegar a regular el 100% de casos y situaciones porque necesitaríamos un libro que no cabe en el Escorial, ¿eh? Y tenemos que establecer bueno, una regulación que sea manejable y que sea sostenible para todas las empresas y organizaciones. Así es. Bueno, estamos, Carlos, añades. Sí, nada, simplemente añadir que
en caso de estas actuaciones de eliminación o borrado de cualquier tipo de información, pues también se contempla como una infracción en el artículo 63 de la propia Ley 2/2023. Por lo tanto, ahí ya se trasladaría la responsabilidad más allá de la propia organización a la propia persona física que se establece sanciones a la persona física, no lo olvidemos en esta Ley 2/2023, en la figura del responsable del sistema interno de información que ha cometido estos actos. Pues, y un poco ahí, y por ir también concluyendo y ver si no da tiempo a luego alguna cuestión de esas planteadas, y en el tema de las personas es qué importante, o sea, ninguno de los que estamos aquí vamos a ser ni pretendemos ser Superman para saber todo, ¿vale? Pero qué importante es la formación de las personas que van a gestionar esto, ya sean internas, externas o medio pensionistas, ¿vale? Lo voy a decir así. Qué importante no saberse todo, sino saber, cuidado, que por aquí me suena que hay que tener especial cuidado, ¿no? Y esto lo podemos atender, por supuesto, en temas de procedimientos, benditos procedimientos, pero claro, luego el procedimiento a veces se queda en un cajón y le estamos dando la investigación al de Auditoría Interna, que no está hoy aquí, ¿vale? O le estamos dando la investigación al de Recursos Humanos de Barcelona porque le pilla más cerca la tienda, o le estamos dando él. Entonces, qué importante, aparte de los procedimientos, la formación, ¿no? de la persona que esté al mando de todo esto, la importancia de la formación también para los investigadores, que igualmente, o sea, que la investigación va a ser distinta, pero para que tengan unos básicos o unas alertas de, uy, me suena que aquí hay algo que tengo que consultar con alguien experto, ya sea de la casa o de fuera de la casa, ¿de acuerdo? Y todo esto al final, lo que decíamos, y voy a concluir, y el desincentivo de que nadie haga nada irregular en el camino, ¿no? O sea, también las personas a veces aprendemos con incentivos o desincentivos en la gestión de todo esto. Igual la formación a toda la organización de para qué sí y para qué no es el canal. O sea, que esto no es no, para que tú me cuentes que este te ha dicho que no te ha dado bocadillo en el recreo, ¿vale? O sea, que no es para esto, que esto es algo que gracias a Dios va a existir y te va a proteger cuando efectivamente tiene que estar y vamos a poner ahí un poco toda la carne en el asador más que en el ruido que se pueda generar en el entorno de esta gestión, ¿no? Fíjate, Entonces, ¿no? En ese orden de cosas que tú planteas con mucho criterio, fundamentalmente estamos hablando de formación o de capacitación, ¿no? Y esa formación o capacitación yo creo que tiene diferentes niveles, pero todos los niveles son absolutamente importantes. La primer nivel de capacitación yo creo que lo tenemos que proyectar con relación a las personas vinculadas con el modelo de cumplimiento, fundamentalmente con empleados. Yo creo que es muy importante mantener una información constante, actualizada, tener manuales, tener políticas muy claras para que la conozcan los empleados, de tal manera que cuando quieran hacer uso del canal o cuando tengan necesidad de hacer uso del canal, evidentemente tengan una capacidad enorme de poder acceder al mismo y poder formular la denuncia de los términos que ellos quieran llevarlo a cabo. Yo creo que ese primer nivel de capacitación me parece determinante. Y la segundo, yo creo que es muy importante tener bueno, pues instructores familiarizados con la cultura corporativa de la empresa, de la organización, de tal manera que en alguna manera haya una vinculación muy estrecha entre compliance officer, órganos de compliance, instructores, de tal manera que se actúe de consumo de cara a llevar a cabo cualquier tipo de funcionamiento en materia de compliance, pero sobre todo llevar a cabo actuaciones instructorias que evidentemente sean coherentes con la propia organización. Yo creo que eso es muy importante dentro del punto de vista de la formación y la capacitación. También me gustaría añadir esta quizá necesaria ampliación de estas medidas de protección y de apoyo al informante y al resto de intervinientes también de las investigaciones. Estamos viendo cómo muchos testigos se retraen en sus testificales, en sus declaraciones, en sus entrevistas, cuando tienen que comentar o simplemente establecer los hechos a los que han sido testigos respecto de sus propios superiores. Por lo tanto, ampliar estas medidas y estas garantías de protección al informante y de apoyo no solo al informante, sino también a terceras personas implicadas en estos hechos, de modo que puedan hablar con esta libertad que perfectamente acaba de comentar Javier. Y por último, también a mí me gustaría comentar, y porque yo soy un verdadero defensor y esto lo digo a título personal, de los sistemas de recompensas, ¿no? Eh, yo creo realmente, y lo estamos viendo simplemente en otros países, como puede ser Estados Unidos,
estas noticias a través de las cuales en casos de fraudes, ¿no? Tras relaciones públicas o también denuncias a través de este eventual canal externo, fundamentalmente en casos de, pues eso, de fraude y de, que incluyen grandes cuantías económicas, a través de las cuales pues, las personas están incentivadas, están motivadas a comunicar estos hechos y más allá de retraerse porque están viendo esa utilidad, ¿no? Más allá de simplemente bueno, pues ponerse delante de las personas, delante del toro, ¿no? Como podemos decir en el ámbito coloquial, y poder sufrir estas eventuales represalias que son bastante habituales, tristemente. Bueno, y yo igual, por concluir con alguna best practice también, para que nos podamos llevar todos, al final, ojo, yo aquí, y lo traslado durante las distintas sesiones donde yo pueda participar en el curso, o sea, lo que tenemos que generar con este canal al final es la confianza, ¿vale? La confianza de los usuarios y la confianza, y los usuarios son todos, no es solo el denunciante, sino todos. Entonces hay que generar esa confianza en la organización. Un canal no es mejor porque reciba muchas denuncias, no es peor porque no reciba ninguna, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, yo siempre digo que el objetivo es tener un canal y que no entre ninguna denuncia, a pesar de que toda la organización sabe de su existencia, sabe que lo gestiona y tiene la confianza plena de que si algún día sucediera algo, lo comunicaría en él, ¿vale? Pues es decir, que con esa confianza de todo el mundo, a pesar de eso, no hay ninguna comunicación, ¿vale? Ese es el escenario ideal y es el que al final tenemos que perseguir como organización. Que exista, con todas las garantías y que a pesar de todo esto, que no se use. Y si algún día se usa, que sea para bien. O sea, no es mejor un canal que recibe 1000, ni 2000, ni 100 o 50. Es mejor el canal que se conoce y que la gente confía en él, ¿vale? Entonces, y ojo, y al final del año me quedo, estamos llegando, me quedo y digo, bueno, pero, jolines, yo no he recibido ninguna comunicación. Bueno, pues ahí hazte una auditoría de tu canal, hazte una auditoría, revisa si la gente lo conoce, revisa su funcionamiento, mete una comunicación de simulacro para decir, oye, mira, como no he recibido ninguna, pues he hecho estos test y en mi informe anual va a decir, genial, no he recibido ninguna, pero no es porque la gente no lo conozca. O sea, en un 90% de las personas que he llamado lo conocen. De ese 90%, un 95% sabe que lo gestiona y un 98% dice que si algún día lo tuviera que usar, lo utilizaría sin temor a represalias. Ya está. Haces ejercicio. O sea, no tenemos que hacer el ejercicio de incentivar que haya comunicaciones para, para poder de esta manera decir, oye, mira, qué bueno es el canal. O no, 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 ¿vale? Son un poco también mensajes para la gente que a lo mejor esté escuchando y diga, oye, pues el mío no entra en ninguno, qué depresión. No, no, magnífico. O sea, mando el currículo a tu empresa. O sea, donde no lo vaya a mandar es a la empresa que tienen no sé cuántas diarias, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, que así un poco el mensaje, ¿no? de todo esto. O sea, lo que sí que tenemos que estar es como el portero. O sea, ojalá ganemos 10-0, no me ataquen, pero si me atacan, tengo que estar en la portería situado, bien colocado y tratar de parar ese gol de la mejor manera posible. Durante la sesión, ha habido varias cuestiones de muchos de vosotros, ¿vale? Yo creo que hemos intentado ir contestando a muchas, a otras tantas no. De hecho, hay una persona que yo creo que le voy a contestar, porque la he colgado dos veces. Yo me he intentado apuntar todas en un Word, ¿no? Pero es que ya iba por 11-12 y no nos da tiempo, ¿no? Entonces, pero mira, pues sí que lo ha dicho un par de veces y lo puso también la primera, ¿no? Lo puso la primera y luego la ha puesto en la decimosegunda. Dice, en relación a la implementación de canales de denuncia en grupos de empresas, si un denunciante presenta una denuncia en una filial del grupo y dicha denuncia es de interés para la matriz del grupo, por ejemplo, por tratarse de un tema de corrupción, competencia de grave impacto reputacional, si el denunciante quiere que dicha denuncia no sea comunicada a los headquarters de a la matriz, ¿prevalece el interés particular en que su denuncia se mantenga a nivel de la filial? ¿O prevalecería el interés del grupo de modo que la matriz debería conocer dicha denuncia? Uf, es buena la pregunta. Venga, Yo, Bueno, si quieres, yo creo que
vamos a ver, yo soy partidario de que en vez de haber múltiples canales de denuncias en un grupo, haya uno único, bien organizado y que sea consciente de toda la problemática que se produce dentro del grupo, precisamente pues para poder implementar aquellas medidas correctivas y de mejora que sean adecuadas para el funcionamiento global. En el caso de que haya un canal en una determinada filial de un determinado grupo y el tema tenga interés general, yo creo que existe la obligación del responsable del sistema de información de inhibirse en favor del responsable del grupo a los efectos de que se dé un tratamiento general a un problema que es general, no un problema solamente particular de una filial. Efectivamente, podemos adoptar de manera análoga las cuestiones ya debatidas y contrastadas en materia procesal de jurisdicción y competencia, también de legitimación, que también es uno de los problemas habituales que se suelen dar en las investigaciones internas, y por lo tanto, sí, desde luego que, al menos desde nuestro punto de vista, no debe tener la decisión la persona que informa, sino el responsable del sistema interno de información en base a los mejores criterios, las mejores prácticas y, por supuesto, de acuerdo a la normativa y legislación aplicable. Sí. Yo ahí, y fijaos, y casi no sé si metería aún más Henry, porque al final también, ¿en qué país está esa matriz? Porque claro, si yo estoy comunicando aquí en España, donde la alternativa la voy a tener el día que la tenga, si no está ya encima de la mesa en alguna comunidad autónoma, la alternativa va a estar en irme al sistema externo, ¿no? Al de la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Claro, a lo mejor yo quiero que se haga, que se cumpla también con mi denuncia en mi país, si es el caso, que es donde estoy comunicando. Lo que no sé también es cómo se enteraría este informante de que yo estoy elevando la denuncia al headquarter, ¿no? O a quien sea. O sea, creo que va a depender también de en qué país esté, porque si es europeo, probablemente le amparen las mismas garantías, o al menos las españolas las tiene que asegurar, ¿no? Creo yo. Vamos, creo, no, estoy seguro que las españolas tiene que asegurar. Y que la alternativa que tiene este informante, a pesar de la gestión de la empresa, es la vía externa. Que ahí la empresa se le escapa, no lo gestiona. Esa es como cuando hablamos de las líneas de defensa, la cuarta y la quinta, ¿vale? Entonces, esas no están en las tres que gestiona la empresa. Y ojo, los informantes la tienen. Entonces, no sé, por ponerle, ¿eh? O sea, estoy hablando ya, estamos aquí como tratando de explosionar un poco todo. Sí, efectivamente. Al final estas investigaciones van caso por caso y cada una es un mundo completamente distinto. Así, de un punto de vista priorístico, no se puede dejar en la oscuridad a alguien que puede tener legitimidad, ¿no? Sobre esa investigación, porque podríamos caer en una clara indefensión. Por lo tanto, cualquier decisión que se adopte, pues, eventualmente y en sede judicial podría resultar nula. Por lo tanto, somos más partidarios eso, de elevarlo a la matriz y ya desde la matriz, pues que todas las partes interesadas pues, tengan la oportunidad de presentar sus alegaciones, de presentar sus diligencias, de proponer sus diligencias de prueba que se estimen por oportunas y ya con eso, pues poder adoptar la resolución que se estime más conveniente. Fíjate, Carlos, que, por ejemplo, Laia López nos hace una matiz ahí y yo creo que tiene razón, pero también es un elemento de reflexión. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que exista un canal filial y un canal grupal, lo que determina es que probablemente en los holdings, en los holdings de empresa, tenemos que establecer una cláusula dentro de la política de funcionamiento del canal que dé seguridad jurídica precisamente esa abstención en favor del canal grupal. Es decir, no hacer las cosas improvisadas, es decir, yo me abstengo y se lo mando al canal de la matriz. No, tiene que haber debe haber una normativa diciendo que el compliance officer o el responsable del sistema de información en cada caso se puede abstener en el conocimiento de una determinada denuncia, inhibiéndose en favor del responsable de información del canal grupal cuando la denuncia formulada, por ejemplo, tenga un interés general para el grupo. De tal manera que solucionamos el tema desde un punto de vista de una plena seguridad jurídica y no simplemente un criterio arbitrario de un responsable del sistema de información de una filial. Y Va a efectivamente, ser y respecto gracioso. de la última cuestión que comenta Laia, en particular respecto a la necesidad de solicitar y obtener ese consentimiento expreso por parte del informante, no. El tratamiento de datos, ¿no? Esto la base legítima de este tratamiento de datos en el marco de estos canales de denuncias es o bien la obligación legal o bien la misión realizada en interés público. Por lo tanto, la base legítima del consentimiento queda completamente inutilizada
para estos fines. Por lo tanto, nunca va a tener esta necesidad el responsable del sistema interno de información de contar con este consentimiento, a excepción de la presentación de las denuncias, de la primera denuncia por parte del informante, para obtener ese consentimiento respecto de la transcripción completa y exacta que sí se exige. Esto sí que Sí. se exige tener este consentimiento expreso posterior a esa transcripción, Que, pero respecto del resto de la investigación no es necesario. vale, que no obliga a la grabación, contesto a otras preguntas que he visto por ahí, no se obliga a ninguna grabación, ¿vale? Y bueno, y que iba a decir, a efectos prácticos, yo ya estoy viendo algún caso donde el propio, digamos, responsable que está fuera de España, cuando nazca la autoridad y digan que tienen que poner ahí su nombre, apellido y teléfono y que pueda recibir la llamada de la autoridad, porque lo que nos van a pedir son los datos de contacto, el acta de aprobación y demás, por lo que estamos viendo, ellos mismos voluntariamente delegan en una persona de España, ¿vale? Para que sea ese responsable del sistema interno, porque no quiere tener responsabilidades frente a la legislación española, vaya. Entonces, eso ya, en algunos que ya han anticipado el problema, ya los posicionamientos están siendo estos, ¿no? Nombran a un responsable del sistema interno en España, pues para no, pues digamos, pues para dar cumplimiento a la ley y de repaso, pues claro, ya empieza con todas las funciones de la gestión. Bueno, pues oye, en Madrid a día de hoy no hay autoridad, ¿vale? El ayuntamiento tiene su oficina antifraude, pero es para las empresas públicas y temas del ayuntamiento. La comunidad estaba en ello también con la misma perspectiva, no es como Cataluña, que sí que da alcance a las empresas privadas. Y todos estamos ahí con ese borrador que se sacó en el mes de mayo por trámite de urgencia en el Senado para la aprobación de la autoridad independiente de protección informante, pero que a día de hoy, pues siempre decimos que son días, pero llevamos diciendo días muchos meses. Entonces, pues no sabemos ya qué decir. Nada, daros las gracias, Javier, Carlos, dar las gracias a todos los que habéis asistido. Mucho rato, hemos estado ahí más de 300 personas, me daba miedo que se cayera el Zoom, pero ha aguantado. También nos hemos dejado muchísimas preguntas, yo ya lo sabéis, habíamos preparado ahí 40 y tantas preguntas, apenas hemos podido llegar a 20, pero bueno, sí que hemos podido profundizar y dar muchos detalles a todos los compañeros. Lo he puesto varias veces. Esto al final en el curso lo tratamos a lo largo de 35 horas con profesionales de muchas empresas, con muchos casos públicos, privados, con gente del Ministerio de Justicia y bueno, de hecho aquí he visto a varios alumnos, de hecho Martín, uno de los que me ha contestado creo que es casi ha sido alumno nuestro, mexicano. Pues oye, muchas gracias a todos también los que habéis asistido. Invitaros a que hagáis la formación en la Escuela de Práctica Jurídica con el sello Complutense, más de 500 años de historia, siempre lo digo, no se llega a más de 500 años de la nada. Y especialmente bueno, a colegas, amigos y profesionales Javier y Carlos por haber ampliado y profundizado en estos temas que hemos podido llevar de manera pues, eso, radiofónica, ¿no? Yo creo que lo podemos pasar a podcast esto. Sí, un placer, Eduardo, un placer, Carlos, estar con vosotros y con todos los asistentes a esta webinar que ha sido tan divertida, tan interesante y hemos aprendido todos tanto. Ha sido un placer agradecerles a todos su atención, también todas las preguntas. Disculpadnos también por no haber podido responderlas todas, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, no, hombre, son y 35 justo era el tiempo estimado y bueno, por ser justos con todo el mundo. Pues nada, damos fin y os esperamos por la universidad o por nuestras organizaciones cuando estiméis. Muchas gracias a todos.